Wingspan ha marcado un precedente en el mundo de los juegos de mesa, no solamente por las ilustraciones, sino que la mecánica, los premios que ha recibido, ha sido tópico de conversación muchas veces. Elizabeth Hargrave, también su autora, muy presente en la comunidad de creadores de juegos de mesa. Así que era de esperarse que estemos todos muy atentos a ver qué viene ahora, con qué más nos puede sorprender Elizabeth. Y cuando se anuncia Mariposas, no hay nada más que expectativas positivas con respecto a qué podría traer esto. Y es un juego muy bueno. Sí, les voy a aclarar desde el principio, no es una versión Wingspan pero con mariposas. No tenemos mariposas en lugar de aves. Y hay hartas diferencias, así que hay que partir desde el principio desde eso. Si bien es la misma autora, es un juego muy distinto. Pero a pesar de eso, es un muy buen juego. Vamos a conocerlo. Mariposas es un juego para 2 a 5 jugadores donde el objetivo es obtener la mayor cantidad de puntos posible. Y esos puntos se obtienen tanto al final de 3 estaciones a las cuales vamos a jugar como al final del juego. Tiene un fenómeno que se ve mucho en otros juegos de mesa que se ve más difícil de lo que realmente es. No es un juego difícil, tampoco es un juego muy familiar o muy simple, pero tiene que ver con una dificultad más bien estratégica, táctica, no de las reglas, porque cuando entiendan las reglas y los símbolos van a saber muy bien qué tienen que hacer. Lo difícil va a ser hacerlo efectivamente. El manual con hartos detalles y tiene un par de confusiones también o cosas muy detalladas que es importante revisarlas, sobre todo con esto, algunos límites con respecto al norte, el este y otras cosas más que vamos a ir viendo punto por punto. Por ejemplo, este tablero es el tablero de ciclo vital, donde tenemos aquí diferentes cartas y algunos objetivos. Es un juego donde vamos a ir generando diferentes mariposas a través de diferentes generaciones. Si me dicen eso, muy probablemente yo veo este tablero y digo, ah, ok, tengo que recolectar estas cartas y hacerlas crecer. Pero no es así. Este tablero en realidad lo vamos a usar muy poco, va a quedar a un costado. Y este es el tablero protagonista, donde vamos a tener una zona que va desde México, Michoacán, hasta Canadá. Y donde vamos a representar el viaje de las mariposas monarca. Es un tablero maravilloso, espectacular, muy bonito, con hartos detalles. Y nuevamente, se ve quizá muy complejo por la cantidad de símbolos y cosas, pero en realidad lo que tenemos es un juego donde vamos a partir en Michoacán, vamos a ir hacia el norte, vamos a recolectar flores, vamos a eclosionar nuevas mariposas, va a ir pasando el tiempo, vamos a seguir avanzando, nos vamos a dispersar y después hacia el final del juego vamos a volver a Michoacán. Ese es el viaje de las mariposas que vamos a hacer. ¿Qué es lo bonito del juego o qué es lo interesante desde la historia? Tenemos 4 generaciones de mariposas. 1, 2, 3 y 4. Pero nunca la misma mariposa que salió de Michoacán es la que va a volver. Entonces, durante el juego vamos a ir eclosionando diferentes mariposas, pero van a ir desapareciendo algunas. Entonces, la mariposa de generación 1 que salió de aquí es muy distinta a la de generación 4 que va a volver acá y que nos va a dar alguna puntuación. Esa es la historia detrás del juego, muy bonita por cierto. Entonces todo lo que vemos aquí son flores simplemente, y son 5 tipos de flores distintas. Pareciera que son muchas flores distintas, pero en realidad son solamente 5. Y estos circulitos de aquí tienen que ver con un espacio de algodoncillo donde podemos eclosionar. No es en cualquier parte, tenemos que estar situados en estas 3, por ejemplo, en estas 3 de aquí y estas 3 de acá, para poder efectivamente hacer la eclosión y poder ganar, entre comillas, una nueva mariposa que nos va a permitir tener más cobertura a través de este territorio. Y estos puntos de aquí son algunas ciudades donde vamos a dejar algunos tokens que van a representar también diferentes símbolos que se repiten con lo que tenemos aquí. Entonces, si caigo en este símbolo que va a estar representado por esta carta de aquí, simplemente me la llevo. Si caigo aquí y estaba ese, me la llevo y así. Entonces, si se van dando cuenta, este de aquí no lo vamos a estar usando mucho. Es un juego donde tenemos cartas, muchas cartas. Aquí vienen las que vamos a situar en este tablero de aquí exterior. La idea es dejarlas en el espacio que corresponda. Vienen 5 de cada una, no las vamos a revolver. Aunque técnicamente debiésemos dejar solamente la que represente la cantidad de jugadores. Si vamos a jugar 3, debiésemos dejar 3 de cada una. Si vamos a jugar 5, dejamos las 5. Pero en realidad la lógica es que durante el juego yo solamente puedo recolectar una de cada una. Entonces, para no tener que estar perdiendo tiempo sacando cartas, poniendo cartas, simplemente pongan las 5 de cada una y tengan bien presente que solamente pueden sacar una durante el juego.
una azul de este espacio, una azul de este espacio, una azul de este espacio y así. Y también puedo sacar una roja de este espacio, una roja de este espacio. O sea, nunca puedo tener más de 12 cartas. Aunque conseguir estas cartas es un poco difícil. Así que esto como primera parte del seteo. Después tenemos 6 tarjetas. Vamos a revolverlas y dejar una en cada uno de estos espacios a la vista. Que ahora al principio pueden parecer quizá un poco complicadas, pero las vamos a explicar en detalle en un momento, para que puedan entender mejor aún cómo funciona cada una de ellas. Así que ni siquiera las voy a dejar todavía, voy a dejarlas aquí al costado. Tenemos cartas que son verdes y naranjas. La que más nos importa es la de color naranja, porque con estas cartas vamos a jugar acciones. Y las acciones se basan en el movimiento de las mariposas. Por ejemplo, con esta carta puedo moverme 4 espacios con una mariposa, recolectar una flor y la flor que está al lado. Con esta carta puedo moverme un espacio con una mariposa y recolectar una flor, y con otra mariposa o la misma moverme 3 espacios y recolectar una flor. Esta es la misma, esta me deja moverme 5 espacios y recolectar la flor donde caigo. Esta, por ejemplo, son 3 movimientos distintos que puedo hacer con 3 mariposas distintas o incluso con la misma. Me muevo un espacio, saco una flor. Me muevo otro espacio, saco otra flor. Me muevo otro espacio, saco otra flor. Y así distintas cartas. Hay algunas que tienen un par de textos que básicamente es utiliza una que hayas utilizado tú antes o utiliza una que haya usado un jugador o jugadora oponente. Y esas son todas las cartas. No hay mucha más variedad. Lo que es bastante positivo también. Las cartas verdes tienen símbolos muy similares, pero se van a agregar o van a reemplazar al movimiento de alguna de las otras cartas naranjas. Y estas las podemos ganar cuando nos situamos en alguna de las ciudades, de acuerdo a lo que allí aparezca. Así que no son solamente las cartas de ciclo vital las que vamos a encontrar aquí, sino que también estas cartas verdes. Esta, por ejemplo, suma 2 movimientos a una mariposa. Esta suma un movimiento y hace que pueda recolectar una flor. Y esta mueve 2, una mariposa y otra o la misma, 3 espacios y recolecta las 2 y así. Misma lógica que las de ciclo vital, no puedo tener más de una de estas, siempre solamente una de estas que no se puedan repetir. Perfectamente puedo tener estas 2 porque son distintas, pero nunca puedo tener la misma 2 veces. Lo que tenemos por acá son las protagonistas del juego, que son mariposas, que vienen en 5 colores distintos, muy bonitas, muy detalladas. Les muestro una enseguida, pero estos son los 5 colores. Vamos a hacer una partida para 2 jugadores, para que podamos entender bien los ejemplos. Y vienen números en cada una de las mariposas, y eso representa la generación. Esta de aquí, por ejemplo, tiene un número 3, la que tengo aquí en mi mano. Eso es... Uy, salió volando. Esta de aquí, por ejemplo, me indica que es de generación 3. Esta de acá dice que es de generación 4, pero tiene un por 2. Eso es porque tenemos que dejarla así. Y las de generación 4 pueden eventualmente eclosionar y transformarse en 2 mariposas. Pero una pequeña excepción que les voy a ir contando enseguida. Pero todos los jugadores tenemos exactamente la misma cantidad de mariposas y misma cantidad en generación 1, 2, 3 y 4. Así que la de número 1 la vamos a dejar en Michoacán. Y esta pequeña redondela en la zona de aquí de puntuación. No sé si se alcanza a ver muy bien, pero aquí hay una especie de culebra, una forma de S, que va del 0 al 50. Así que estas mariposas se las entregamos al jugador rojo o rosado, del color que ustedes lo vean. Lo mismo para el jugador azul, que también tiene las mismas mariposas. Va a dejar su redondela en el 0 en la parte de puntuación. Va a dejar su mariposa en generación 1 aquí en la partida. Y el resto queda a un costado a su alcance. Tenemos también un dado que lo vamos a ir utilizando con respecto a estas ciudades. Se lo explico enseguida. Y aquí tenemos las 16 piezas de ciudad. Y aquí se las puedo mostrar en un poquito más detalle. Por ejemplo, tenemos esta pieza. Si yo caigo en esta pieza, voy a sacar esta carta. Si yo caigo en esta pieza, voy a sacar esta carta. Y así. Ahí se van repitiendo. Pero lo primero que nos interesa es dejarlas boca abajo, revolverlas de forma secreta. Y vamos a dejar una en cada una de las 16 ciudades que están aquí. Así que eso también le da un poco de variedad al juego. O me corrijo, le da harta variedad al juego.
Porque también va a ocurrir que cuando jugamos de a 5 personas se suelen revelar hartas de estas piezas, pero cuando jugamos de a 2 no se revelan mucho. Así que también podríamos decir que el juego cambia un poco o cambia medianamente cuando jugamos de a menos o más personas. A pesar que es un juego donde la interferencia que uno tiene con el otro no es mucha. Por ejemplo, perfectamente pueden haber 2 mariposas distintas en un mismo lugar. Cuando yo llegue a una de estas zonas voy a voltearla, voy a sacar esa carta, pero después perfectamente el otro jugador puede llegar ahí y sacarla a pesar de que yo ya esté. Es como bien amigable en ese sentido, no es mucha la competencia. Lo que sí hay que buscar ser muy eficiente, y esa es la parte difícil. Tenemos 5 tipos de flores también que vienen en estas cajitas, no las compré yo aparte, sino que vienen y son muy bonitas y van a ser muy útiles. Y tenemos algunas cartas de estación. Esto lo vamos a dejar acá abajo por mientras, el manual también. Estas bolsitas por acá. Son 5 tipos de flores distintas y fíjense muy bien cómo son para que no las confundan, porque es muy importante tener cierto tipo de flores, que tienen que ver más que nada con la forma en que vamos a eclosionar nuestras mariposas. Pero tenemos las moradas, las veo yo, sí, las rojas, las feitas, las bautizamos ayer, no es la más bonita de las flores, pero está. Flores blancas, que parece ramo de novia, y estos que me parece mucho que son girasoles. Son 5 tipos de flores distintas. Entonces, si se fijan, por ejemplo, esta flor de girasol es la misma que está aquí, la que está aquí, la que está aquí, acá, acá y así. Entonces, cuando yo caiga ahí, me llevo esta pieza. Así de simple, y lo mismo con todas las demás. Vamos a dejar esto hacia un ladito, por ahí, y vamos a dejar las flores aquí al alcance, para que las puedan ir viendo bien. Ya estamos casi listos para poder empezar. Lo que nos falta son las cartas de estación. Y aquí volvemos un poco al tema de los símbolos, porque van a encontrar muchas cartas muy distintas. Vamos a usar solamente una por cada estación, así que también es un juego muy rejugable en ese sentido. Muy difícilmente nos vamos a encontrar con la misma combinación de 3 cartas. Y por el reverso tenemos cartas de otoño, cartas de primavera y cartas de verano. Entonces las vamos a revolver y vamos a elegir una de otoño, una de primavera y una de verano. Todas las demás se devuelven a la caja. Y parece que la luz está chocando aquí, así que voy a dejar esta un poquito por ahí. Esta va aquí, pero para que no me choque esa famosa luz que me sigue chocando, la moví incluso, ¿eh? Y sigue ahí molestando. Pero lo que vamos a hacer es tomar nuestras mariposas de generación 2, que en este caso tenemos una aquí, generación 2, y la vamos a dejar ahí encima. Y 2 de generación 3 y la vamos a dejar sobre la de otoño. Generación 3 y el rosado también, generación 3, generación 3. Así que tenemos aquí en nuestra reserva personal 4 mariposas de generación 4, una de 2 y una de 3. Las otras van a estar acá. Y ahora ya sí puedo explicarles cómo funciona el juego. Es un juego muy simple donde vamos a movernos a través de diferentes zonas, buscar diferentes tipos de flores, eclosionar, dígase, generar nuevas mariposas y alcanzar diferentes objetivos. Siempre partimos con primavera, público, y aquí ya empiezan un poco los problemas. Porque estos símbolos de aquí suelen ser muy críticos y les voy a pedir encarecidamente que se fijen muy bien a qué se refieren. Porque la primera vez que lo jugué perdí harto puntaje por un mínimo detalle. Es muy milimétrico y es muy estricto en ese sentido. Por ejemplo, al final de primavera me van a entregar 5 puntos si es que tengo al menos 2 mariposas. Lo voy a armar mejor, ahí sí. Me van a entregar 5 puntos si es que tengo al menos una mariposa en alguna zona naranja, que son las que tenemos acá arriba y las de acá. Una en la zona verde, que es la que tenemos aquí. Y siempre y cuando estén al norte de Nueva Orleans. ¿Dónde está Nueva Orleans? Lo busco. Aquí está Nueva Orleans. ¿Qué quiere decir al norte de Nueva Orleans? No aquí, no acá, sino que desde esta línea imaginaria hacia arriba. Es muy importante porque muchas veces nos va a pasar que estamos aquí al lado de Nueva Orleans y eso no es al norte de Nueva Orleans, sino que es aquí arriba. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, que nos diga al este de Houston y tenga esta mariposa aquí. Houston termina acá, así que
esto está al este de Houston, pero esto no. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y así. Entonces es muy crítico ese sentido. Pónganle mucho ojo desde ya. Y la otra forma de obtener puntaje dice si tengo al menos una mariposa en la zona roja, que es la que tenemos aquí, una en la zona amarilla, que es la de acá, y al norte de Atlanta. ¿Dónde está Atlanta? Acá está Atlanta, o sea, esta de aquí, todas estas de acá cuentan. Estas de acá no, y las que están acá abajo tampoco. Entonces esas son las formas de puntuar durante el juego. Y también al final vamos a ganar puntaje de acuerdo a la cantidad de mariposas que hayan regresado a Michoacán. Si vuelve una vamos a ganar 3 puntos, si vuelven 2 ganamos 7, si vuelven 6, que es prácticamente imposible, ganamos 24 y así. Pero ¿cuál es el truco? Tienen que volver de generación 4. Si yo vuelvo a Michoacán con una mariposa generación 3, por ejemplo, no me da puntaje. Tienen que ser generación 4. Así que ya tengo más o menos claro qué es lo que debo hacer durante el juego. Tengo que lograr eclosionar mariposas, pero recuerden que empezamos con la 1. Y de 1 pasa a la 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. ¿Y cómo eclosiono mariposas? Pagando flores. Todas las mariposas que yo quiera hacer eclosionar deben estar alrededor de un símbolo de algodoncillo. En este caso, estas 3 cuentan para ese, estas 3 cuentan para ese, estas 3 cuentan para ese y así. No puedo eclosionar acá, por ejemplo, porque no hay ninguna alrededor. Acá tampoco, porque este cubre estas 3 y este cubre estas 3. Estas 3 de aquí, perdón. Aquí no estoy cerca del algodoncillo. Y eso va a ser bastante trágico durante el juego. Entonces voy a estar aquí, ubicado en cualquiera de las 3, pago el coste correspondiente y eclosiono. ¿Cuál es el coste de pasar de mariposa 1 a 2? 2 flores iguales o 3 cualesquiera. Y no la reemplazo, simplemente tomo la de generación 2 que tenga disponible, que en este caso siempre son las que están sobre las cartas, viene para acá y queda a un costado. Madre e hija ahí juntas. Si es que ya ocupé las de generación 2 que tenía aquí, que en este caso es una solamente, ahora sí podría hacerla eclosionar en otra ocasión, en otro movimiento, y la voy a dejar donde sea que se haya generado. Después, la de generación 2 va a mover, va a recorrer flores, bla bla bla, va a llegar a cierto punto. Si quiere eclosionar de 2 a 3, ahora son 3 flores iguales o 4 cualesquiera. Pago el coste, tengo de generación 3 en la carta de otoño, así que va a ser esta la primera que voy a tomar y la voy a dejar ahí. Ahora tengo una mariposa más y así. Esa es la intención de la eclosión. Así que esas son las bases del juego y ya con eso podemos empezar a jugar. Le vamos a entregar 2 cartas a cada jugador y siempre que tengan las mismas cartas, o sea que esté repetida literalmente la misma carta, yo puedo cambiar 2 o 1, ningún problema. Y lo que voy a hacer es jugar diferentes turnos a través de las 3 estaciones y puntuando al final de cada una de ellas. Lo interesante es que primavera son 4 turnos, pero verano son 5 turnos y otoño son 6. Van en aumento progresivo estos turnos. Así que voy a ir jugando cada vez más cartas. Y el turno es tan simple como tomar una de las 2 cartas de mi mano, jugarla, hacer su acción, recolectar las flores correspondientes, opcionalmente eclosionar y volver a robar una carta para tener 2 en mi mano. Ese es el turno. Por ejemplo, el jugador azul va a jugar esta. Así que se va a mover 2 espacios. 1, 2. Cayó en esta. Saca esa flor, que es esta de aquí. La deja en su reserva. Y 2 espacios más. De aquí yo empiezo a contar. Ah, mira, voy a caer acá. 1, 2. Así tengo la misma flor. Y más adelante puedo ya pensar en eclosionar. Como ya jugué una carta, robo otra y esta la voy a dejar siempre a la vista. Más que nada para llevar el registro de cuántos turnos lleva cada uno. Porque cuando todos hayamos jugado 4 turnos, finaliza la temporada. Después cuando todos hayamos jugado 5, finaliza y así. Así que si se pierden un poco los turnos, es muy fácil contar cuántas cartas naranjas o verdes, ya les explico, tiene cada uno y ahí simplemente se sigue el juego. Jugador rojo en este caso va a elegir esta carta de su mano que mueve 3 espacios y va a hacer 1, saca flor roja, 2, saca flor blanca y 3, saca flor roja. Ese fue su turno, robó una carta para tener 2 cartas en su mano. Siguiente jugador, jugador azul, va a jugar esta carta ahora que se mueve un espacio y después 3. Y va a hacer esto. 1, 2, 3, llega a una flor roja, saca la flor roja
Y antes de hacer el próximo movimiento va a eclosionar porque está en una zona con algodoncillo. Así que paga 2 flores iguales, las deja en la reserva y ahora toma la de generación 2 que tenía acá y la deja ahí encima. Y ahora le queda un movimiento de 3 espacios. Y ya está viendo que tengo que estar al norte de Nueva Orleans y de Atlanta si que quiero conseguir esa puntuación. Así que voy a moverla 3 espacios. Y los 3 espacios pueden ser hacia adelante o hacia atrás. Algo que yo creí que tenía que hacer en el juego y no es así. Era llegar al norte y después volver. Aquí yo me muevo para donde quiera. Si quiero hago 1, 2, 3. O si quiero hago 1, 2, 3 y vuelvo, ningún problema. Lo que no puedo hacer es volver a sacar la misma flor de la casilla donde ya estaba. En este caso caí en una roja, después puedo sacar otra roja siempre que no sea esa misma. Punto importante, si no podría fácilmente hacer círculos donde estoy y no es la idea. Así que me voy a mover un espacio, perdón, me faltaba en este caso, y saqué una flor roja, no sé dónde hay flor roja aquí cerca, ya, pero vámonos hacia acá. Saco una flor blanca simplemente. La dejo donde corresponde, robo una segunda carta. Siguiente jugador, jugador rojo, en este caso va a jugar esta carta, que mueve 5 espacios. Así que va a moverse 1, 2, 3, 4 y 5. Cayó en Houston. Cayó en Houston y eso quiere decir que esto se voltea. Como es la primera persona que cae en esta casilla, tiene derecho a lanzar el dado. Y el dado básicamente le da una flor, que es la que salga. En este caso le salió esta flor. También está este símbolo y ese símbolo es cualquier flor que él o ella desee. Entonces tiene esta carta que es la azul mariposa, se la lleva, queda en su reserva y estas al final del juego le entregan un punto, independiente si logró el ciclo o no. Y hablando de eso, ahora podemos revisar mejor cuáles son estas cartas. Que básicamente son, por ejemplo, 3 puntos extra al final de la partida. Esta me da una mariposa extra en Michoacán al final del juego. Y ya vimos que mientras más mariposas tenga Michoacán, mejor porque tengo más puntaje, así que también me conviene. Esta me da inmediatamente un punto y además me da un punto cada vez que yo eclosione una mariposa. Esta dice que juego un turno extra al final de la última estación, en este caso otoño. Esta me da inmediatamente un punto más una flor de cada una de las 5 que existen. Y esta me deja ganar 2 cartas de las que están acá en el ciclo o de las verdes que no haya tenido. Entonces, durante el juego quizá el rojo se va a mover para acá, por ejemplo. Vamos a revelar y, oh mira, una azul. Entonces ahora tengo 2 cartas del ciclo. Si junto una de cada una, además de ser 4 puntos extra al final del juego, porque es un punto por cada una de estas, voy a tener 3 puntos en este caso, que es lo que quedó en la parte de abajo. Pero eso aún no lo sabemos. Y esto es un poco lo que les decía al principio. Cuando jugamos de a 2, no es muy frecuente ver qué hay debajo de cada una de las 16. Pero cuando jugamos de a 5, vamos a ver esta, vamos a ver esta, a ver esta. Entonces si está una roja acá y la otra acá arriba, quizá no me conviene mucho centrarme en eso y lo voy a dejar al costado, me centro en lo de acá. Pero ahí tienen que ir decidiendo más o menos qué quieren hacer, porque es un juego de muchas decisiones y contar bastante también. Pero ese fue el movimiento de la mariposa roja, el jugador rojo, perdón, en este caso, robó una segunda carta, le toca al jugador azul ve su mano, ahora tiene esta carta de aquí. 2 espacios, una mariposa y 2 espacios, la misma u otra. Y vamos viendo los objetivos nuevamente, ya estoy al norte de Nueva Orleans con mis 2 mariposas. Me conviene intentar estar al norte de Atlanta, quizás sí. Ya, perfecto. Vamos entonces. Voy a hacer 1, 2. Oh no, porque esta es mariposa generación 1. Entonces, para pasarla de 1 a 2, son solamente 2 flores iguales. Si quisiera pasarla de 2 a 3, serían 3 flores iguales. Y no sé si tenga todavía. Y ahí uno puede ir viendo y analizando. ¿Y qué es lo importante de este juego? Una vez que se termine esta temporada, vamos a puntuar, vamos a ver si conseguimos 5 o 6 puntos, lo que fuese. Pero todas las mariposas de generación 1 mueren. O sea, salen del tablero y no existen más. En el caso también de las mariposas que estaban aquí encima de la carta de verano, pueden ocurrir 2 cosas. 1, si es que el jugador tiene solamente una mariposa de generación 1, esta se va a eliminar y se va a reemplazar por una de generación 2. Pero es muy poco probable que hayamos jugado 4 turnos y no hayamos hecho eclosionar alguna.
Entonces, lo más probable es que durante el juego se haga eclosionar y esta carta va a quedar vacía. Cuando queda vacía, yo la volteo y ahora sé cuáles son los objetivos de puntuación de la próxima estación, que en este caso es el verano. Por ejemplo, si tengo mariposas alrededor de Bismarck, de Minneapolis y de Nueva York, gano 6 puntos. 2 puntos por cada mariposa alrededor de Toronto. Y cada vez que tengo una mariposa, por eso el signo de exclamación, ¿eh? Esto es al final de la ronda, esto es cada vez que. Dice cada vez que tengo una mariposa haciendo eclosionar entre Chicago y entre Atlanta, voy a ganar 2 puntos. Entonces eso me invita a moverme también, porque si no sería súper fácil quedarme aquí, eclosionar aquí tranquilamente y después me vuelvo a Michoacán. No es el objetivo del juego. Primavera nos invita a movernos hacia el norte, verano consolida esa invitación y en otoño ya empieza la invitación a volver hacia Michoacán rápidamente. Y va a pasar lo mismo cuando quede esta carta de otoño que tenía las 4 mariposas, las 2 de generación 3 de cada jugador. Y en ese caso van a salir, van a haber sido eclosionadas y esta se va a voltear. Y vamos a tener en claro de qué forma vamos a puntuar esta vez. Y aunque ustedes no lo crean, ese es el juego. Eso es mariposas. Así vamos a ir jugando, siempre robando cartas, siempre viendo las alternativas que nos convienen, de acuerdo a contar qué flores me conviene sacar y cuáles no. Pero esa es la interacción que se da entre los símbolos. Si se fijan, no es tan complejo, pero a simple vista pareciera que es harta más información. Fíjense muy bien siempre en este detalle. ¿Qué dice al norte? ¿Qué dice al sur? Cuenten bien cuáles son los límites, cuáles son los bordes y todo lo demás. Lo que no les conté es que detrás de algunas cartas, mira justo, no estaba planeado, debajo de algunas de estas locaciones no vienen cartas de ciclo vital, sino que vienen estas que son las representativas de las verdes. En este caso, esa es esta. Entonces, cuando llego a esa locación, saco esta carta. Si soy el primero o la primera en llegar a ese punto, lanzo el dado y saco una flor. Si hay otra mariposa que llega después, simplemente saca esta carta. Y algunas de estas cartas yo las puedo jugar en conjunto a una naranja o bien jugarla aparte. Y lo interesante es que cuando termina la temporada, cuando termina la estación, perdón, yo voy a retirar todas las cartas, se van al descarte y empieza una nueva generación. Si es que no quedan cartas en la baraja, se baraja todo el descarte. Pero la verde vuelve a mi mano, no se va al descarte, así que la puedo seguir utilizando en cualquiera de las otras estaciones. Bastante positivo en ese sentido. Así que ahí tienen harto para poder analizar, discutir. Hay muchas cosas para hacer en este juego. Puede ser un poco frustrante al principio porque de verdad uno va a querer hacer muchas cosas, pero los movimientos simplemente no le alcanzan. Puede ser que incluso que tenga mariposas por acá y ya voy en el tercer turno de otoño y resulta que debiese estar ya volviendo a Michoacán. Así que no voy a ganar puntaje por esto quizás. Pero sí, por ejemplo, esta me da un punto por cada mariposa que esté arriba de Toronto, independiente de la generación. Pero, así como en la estación primavera mueren las de primera generación, en verano mueren las de segunda generación. Así que el juego te fuerza más que te invita a estar eclosionando constantemente. Cuando yo tengo una mariposa de generación 4 y la hago eclosionar, aquí es que la giro y ahora vale por 2. Así que si esta mariposa llega a Michoacán, ahora en lugar de ser una mariposa, vale por 2, por ende más puntaje. Pero eso es mariposas.